Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones para todos. En el día de hoy tengo nuevamente la oportunidad, el privilegio y sobre todo la responsabilidad con el Señor y pues también con ustedes de compartir la enseñanza en esta linda mañana. Deseo profundamente que el Señor sea hablándonos a través de su palabra y que sea Él siempre manifestándose con su amor y gran poder. Y seguimos con nuestra serie de enseñanzas juveniles. Primero, pues, recordemos que le tocó a Carlos, luego a Karen y hoy me toca a mí, hoy 3 de junio. Y antes de comenzar con la palabra, quiero que me acompañen a un salmo muy lindo y muy especial para mí. De hecho, fue el primer capítulo de la Biblia que me aprendí completamente de memoria y me acompaña en aquellas circunstancias y dificultades a veces que afrontamos como cristianos. Y dice así la palabra santa del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Amén. Sí, hermanos, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, y Él está siempre como poderoso gigante guardándonos de el mal. Y con ese salmo, pues comenzamos la enseñanza en el día de hoy. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias por este hermoso día, Señor, donde vemos nuevamente tus misericordias, Padre. Te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Padre mío. Manifiéstate con tu grande poder en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, la enseñanza para hoy se denomina de la siguiente manera. No te rindas, el Señor está contigo. No te rindas, el Señor está contigo. Y antes de entrar en el contenido de la palabra, quisiera compartirles la anécdota cómo surgió esta palabra. Esta palabra surge de la siguiente manera. El viernes de la semana antepasada recibí una llamada de una persona a quien yo quiero mucho, una persona muy especial para mí. Recibí esta llamada y hablé con esa persona aproximadamente 5 minutos y me contaba cómo le había ido en la semana. Su voz la escuché un poco agotada y quedé un poco preocupada. Bueno, terminamos de hablar e inmediatamente pues sentí la necesidad de orar por ella. Hasta ese momento pensé que mi oración era suficiente. Yo ese día seguí haciendo mis actividades de la noche porque la llamada la recibí alrededor de las 6, 7 de la noche, pero yo no dejaba de estar inquieta.
Luego pues me acosté como a las 10 de la noche y en la madrugada del sábado me desperté. Eran las 4 de la mañana en punto. E increíblemente yo no podía seguir durmiendo. Le decía, Señor, quiero dormir, por favor, déjame dormir. Y ustedes saben que el sueño de la 1 de la mañana y las 5 es el más sabroso. Entonces volví y pues me levanté en mi cama y me puse a orar. Me puse a orar y a orar mucho, mucho por esa persona. E increíblemente pues eso no fue todo. Para la gloria del Señor, Él me fue dando palabra y en esa hora, en la madrugada, en mi cama, escribí, seguí escribiendo todo lo que venía a mi mente. Y he aquí la enseñanza que les vengo a presentar. Las bases principales, fundamentales de la enseñanza fueron hechas en ese día, en la madrugada. Y fue un tiempo muy lindo y muy especial para mí. Fue un tiempo en que sentí que el Señor me estaba hablando a través de esta persona para manifestar su nombre a partir de una reflexión. Pero el Señor increíblemente no me dejaba de sorprender. Pude pues en esa semana reunirme con esa persona, compartir un espacio con ella, preguntarle cómo estaba, cómo se estaba sintiendo y sí, efectivamente pues tenía algunos, no problemas, pero sí necesitaba sentirse escuchado. Y de eso se trata, hermanos. Dos reflexiones a partir de este punto. Uno, lo siguiente. Yo fui edificada por esta palabra. Sentí que el Señor pues me habló porque yo no quería, recuerden, yo no me quería levantar, yo tenía mucho sueño, yo quería seguir durmiendo. Y a veces pues nos hacemos así, de la oreja sorda. A veces las cosas que el Señor nos está mostrando, nos está indicando que hagamos, no las queremos hacer. Que las haga otro, las hago después o simplemente no las hago. La primera invitación es esa, que cuando el Señor nos mande a hacer algo, nos mande a realizar alguna actividad, y más si es para un hermano, la hagamos con todo el amor y el afecto. Dice en la palabra que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Recuerden que el Señor va a actuar contigo o sin ti. Así se lo hizo saber a través de Mardoqueo a Esther. Y el Señor siempre hace su voluntad. Y qué bonito es que nosotros seamos parte de esa voluntad. Y en segunda punto, la segunda reflexión es la siguiente, pues estar más pendientes de los hermanos. De hecho, el domingo pasado Andrés hablaba de eso, velar por el bienestar de los hermanos. Cuando nosotros somos capaces de dar, entregar, de manifestar nuestro amor a través de una llamada al hermano, a través de un cómo estás, a través de una sonrisa, a través de un abrazo, el Señor se goza porque Él dijo en sus escrituras, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y esto lo hizo Jesús con nosotros. Esto lo hizo Él desde la cruz. Dio la sangre de Él por nosotros para redimirnos con el Padre. Entonces, pues quería darles esta breve anécdota de esta enseñanza y espero profundamente que el Señor también pues les hable a través de esta palabra. Inicialmente pues la compartí con los jóvenes y fue un tiempo también muy especial. Y fíjense que el Señor no se quedó allí. Él siempre quiere que su palabra se extienda. Y hoy conmigo aquí parada en este púlpito lo está haciendo. Entonces ahora sí, entrando ya en la enseñanza como tal que nos corresponde esta mañana, les decía que el título, tomen nota, es el siguiente. No te rindas, el Señor está contigo. No te rindas, el Señor está contigo. Y se trata precisamente de eso, hermanos. Recordar
que Dios está con nosotros en todas las áreas de nuestra vida, que Él es el Dios que tiene las tres características únicas y fundamentales que lo identifican como el Rey del universo. Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, todopoderoso y omnipresente. Está en todas partes. Y esta característica es la que vamos a desarrollar en el día de hoy. Como el Señor en medio de todas nuestras áreas, Él siempre está allí con nosotros. Y hermanos, somos conscientes que vivimos en un mundo globalizado, un mundo lleno de tecnología, de avances, estructuras generacionales nuevas, en el cual hay un sinnúmero pues, de cambios políticos, sociales, culturales, económicos, ambientales, cambios que son irremediablemente desarrollos humanos. Y precisamente ahora el 17 de junio pues se viene un hecho pues político, que son las elecciones presidenciales, y es un hecho pues que de alguna manera u otra siempre afecta la sociedad colombiana, porque vivimos en un mundo que inevitablemente pues los cambios nos atrapan. Y esos cambios nos vuelven o nos han vuelto muy independientes y desprendidos de nuestro entorno, llevando pues la permanencia en la tierra a limitarse simplemente a conseguir un posicionamiento y un escalonamiento personal. El hombre siempre está queriendo y anhelando más poder, más vanagloria, más reconocimiento. Y eso aleja su verdadera esencia, que solo es reconocida cuando se acepta y se reconoce a Jesús como el Salvador. De lo contrario, pues viviremos una vida alejada de Él sin sentido. Pero resulta, mis queridos hermanos, que este desprendimiento se genera desde el momento que el hombre decide pecar contra Dios. Este desprendimiento no es de ahora, este desprendimiento surge y se da desde el momento que el hombre decide pecar contra Dios. Recordemos que existía en ese momento una relación perfecta, una relación de paz y armonía, una relación vertical, una relación directa y unipersonal con Dios. No había nada que pudiera interrumpir ese regalo que nos dio el Creador. Pero entonces, pues, llega el pecado, se genera un abismo entre el Padre y la humanidad, dejando claro que necesitamos ser redimidos y reconciliados con Él. Y pues también queda evidenciado que el hombre con sus herramientas por sí mismo no puede reconciliarse con Dios. Resulta que a Dios le toca cumplir como Dios y le toca cumplir la parte que le correspondía a la humanidad. ¿Y cómo la cumple? Mandando a su Hijo a venir a una tierra a ser sacrificado por una humanidad caída. Entonces, desde ese momento se genera ese desprendimiento, ese abismo, esos lazos se rompen y solo Jesús puede unir nuevamente esos lazos. Dice Juan que la luz vino al mundo, pero el mundo no reconoció esa luz porque prefirió más la oscuridad. Y qué lindo y qué bienaventurados somos los que sí reconocemos al Señor y aquellos que van a seguir reconociendo al Señor como ese Salvador. Y estar en la presencia del Señor, estar en fe, estar con Él es lo más hermoso y más precioso que puede tener un ser humano. Sin embargo, ser creyentes no significa que estemos libres de preocupaciones y este es el mensaje de hoy. Somos personas creyentes, llenas de fe, creemos en el Evangelio, pero eso no evita o no nos exenta de estar o pasar por tristezas, por cansancios, por angustias, por sufrimiento, por problemas o tentaciones. De hecho, las personas no creyentes están muy pendientes de nuestras vidas. Piensan que porque estamos en fe siempre nos encontramos bendecidos y en victoria, la famosa frase que siempre escuchamos. Queridos, y experimentar estos sentimientos no está mal, porque ellos hacen parte de nuestra humanidad, de nuestra integralidad humana.
Los cristianos no somos de palo, no somos robots, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, teniendo diferentes dimensiones que muestran lo frágiles que podemos llegar a ser por medio de situaciones buenas o las que no nos parecen tan buenas. Igual ellas siempre nos enseñan a moldear y forjar nuestro carácter. Nos ayudan a estar más cerca de Dios. A continuación veremos 3 situaciones que un cristiano afronta durante su vida y que son necesarias para seguir creciendo en la obra del Señor. 3 enfoques, 3 momentos cruciales de la vida de un cristiano, los cuales pensamos que Dios no está, pero resulta que Él sí está. Y el primer punto es el siguiente: el Señor está contigo en el cansancio. El Señor está contigo en el cansancio. Primero, ¿qué es el cansancio? ¿Cómo lo define en los diccionarios? ¿Cómo lo define la Real Academia de la Lengua? Y dice así: el cansancio es la falta de fuerzas después de realizar un trabajo físico, intelectual o emocional o por la falta de descanso. Este es nuestro primer punto para desarrollar. Todos hemos experimentado esta sensación, pues todos llegamos a un límite al momento de ejecutar cualquier actividad, como lo es trabajar, estudiar, hacer oficio en la casa, llevar a los niños al colegio, ir al súper. Todas esas actividades hacen que llegue un momento de nuestra vida en que sintamos cansancio, un desgaste de energía. Claro está que unos pues trabajan más que otros y pues sienten más cansancio que otros. Y resulta que Dios mismo en el Génesis, al crear los cielos y la tierra durante 6 días, 6 largos días, descansó el séptimo. De hecho, Él manda que 6 días trabajarás y el séptimo descansarás en el Antiguo Testamento. Y ya aterrizando eso al Nuevo Testamento, quiero que me acompañen a Juan capítulo 4, versículo 6. Hay muchos versículos de la Biblia en los cuales se evidencia el cansancio humano. Pero ¿quién mejor para reflejar este cansancio que el mismo Dios hecho hombre? Entonces, Juan 4, versículo 6, si ya lo tienen, díganme amén y me siguen en la lectura, por favor. Dice así la palabra: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Imaginemos esta escena a lo cartagenero. Resulta que Jesús salía de Judea y se dirigía a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Resulta que en ese capítulo es donde él se encuentra con la chica samaritana y tiene la oportunidad de compartir el evangelio con ella. Pero ahora fijémonos en que Jesús estaba cansado. Como cualquier persona que va de viaje en un camino, necesita reposo y decide pues descansar junto a ese pozo. Y resulta que esa hora sexta eran las 12 del mediodía acá. Era pleno sol caliente, el tierrero, el ropaje de Jesús, súper largo y súper caluroso. También iba solo porque narra el versículo que los discípulos estaban en otro lugar pues comprando algunos encargos que Jesús le había mandado y él se encontraba solo. Entonces estaba completamente agotado y solo. Entonces llega aquí a descansar y esto demuestra, fíjense, denota la humanidad de Jesús, pero al mismo tiempo nos enseña que se puede hallar un descanso. Aquí su descanso fue físico porque él simplemente se sentó y reposó y seguramente pues también tomó agua, que seguramente también estaba sediento. Y eso es lo que él nos quiere enseñar a través de el cansancio, que hay un descanso. Y el descanso es Jesús. El reposo es Él. No es un día, no es una fecha, no son unos minutos. El descanso, mis queridos hermanos, es Jesús. De hecho, Él en Mateo 11:28, un versículo muy conocido por todos, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Todos, hermanos, los que estén cansados, los que estén pasando por momentos de fatiga mental, intelectual, física, aparte un tiempo primeramente con el Señor, aparte un tiempo, ore al Señor, dígale, Señor, estoy cansado, necesito que tú seas mi descanso, quiero ir a ti. Y el Señor les va a responder. El Señor nunca le da la espalda a sus hijos. Y Él es el descanso para todos nosotros. Como les decía, hay muchas personas que trabajan en exceso y hay otras que descansan en extremo. Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que buscar un momento de quietud en Jesús. Y la invitación también es que si están cansados, busquen la presencia del Señor. También interactúe más con su familia, haga planes, salga con sus amigos. El Señor también se goza cuando usted disfruta sanamente, cuando se va a comer un helado, cuando va a playa, cuando va a cine, cuando va a jugar bolos, a quien nos gustan los bolos. El Señor también se goza cuando usted descansa. Entonces, ese es el primer punto, esa es la primera invitación. El Señor está contigo en el descanso. Jesús también se cansó, Jesús también tuvo que descansar. Nosotros también lo podemos hacer con Él. Amén. Bueno, esto se pone interesante. El segundo punto a desarrollar es el siguiente. El Señor está contigo en los problemas. Wow. El Señor está contigo en los problemas. Y es interesante ver esto porque es muy complejo creer que Dios está con nosotros, ¿cierto? Cuando tenemos dificultades y estamos pasando por momentos difíciles. Resulta muy extraño y sorprendente estar en calma y paz mientras tenemos de frente la tormenta. De hecho, hay una canción que dice, puedes tener paz en medio de la tormenta. Una cosa es escuchar la canción y otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Pero sí se puede. Y a continuación vamos a leer en la Biblia una porción o una perícopa, como diría nuestro querido y amado pastor, donde se muestra evidentemente cuándo se puede pasar por una gran tormenta que se puede llegar a creer que se va a morir. Y es Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 26. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En otras versiones dice, y se hizo grande calma. Fíjense este texto, increíble que sus discípulos que le conocían, dudaron, ¿cierto? Sus discípulos que comían con él, caminaban con él, enseñaban con él, llevaban el evangelio con él, hacían milagros con él, dudaron en ese momento y tuvieron que despertarle para sentirse fuera de peligro. Tuvieron que decirle, Señor, sálvanos, que perecemos. Y a veces llegamos a un punto de desesperación donde pensamos que la tormenta, el huracán, el terremoto, el torbellino, el tornado nos va a llevar a lo más profundo y duro de la desesperación, pero resulta que el Señor está allí, pero nosotros no le podemos ver. ¿Y por qué? Por nuestra falta de fe, porque perdemos la fe. Perdemos la fe en el Señor, pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros sin imaginar que Él está allí a nuestro lado y protegiéndonos en medio de la adversidad y de los problemas y de la tempestad. El Señor dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí estamos de paso, aquí somos peregrinos, aquí somos extranjeros. Nuestra verdadera tierra, nuestro verdadero hogar está en los cielos, pero aquí debemos de cumplir un propósito.
un diseño perfecto y una voluntad que el Señor tiene para con nosotros. Y mientras que nos vamos con el Señor, pues tenemos que estar aquí en esta tierra y debemos confiar en Él, porque Él tiene todo bajo control. ¿O qué me dicen de Job? Cierto, Job es, creo que el mayor ejemplo también o uno de los grandes ejemplos que tiene la Biblia acerca de, de la paciencia en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Job quien perdió todo, sus hijos, su riqueza, estuvo enfermo, seguía firme en el Señor. Lo único que no le quitó fue la esposa, porque esa no servía de mucho, ¿cierto? Pero entonces la invitación es esa, hermano, que a pesar de todos los problemas hay que tener paz en el Señor. Y les contaré una bella anécdota de mi querido hermano Carlos, que a mí me sorprendía mucho. Era una característica que Andrés siempre ha tenido y a mí me causaba mucha curiosidad. Andrés se convirtió primero que yo, aproximadamente a los 10, 12 años. Yo me convertí unos añitos después. Y yo veía en Andrés alguna particularidad, que Andrés podía ver la situación, la dificultad, el problema, XY en la casa, o que él estuviera pasando, que yo estuviera pasando, pero Andrés no se preocupaba por nada. No sé, yo decía, caramba, este niño no se inmuta por nada, tiene una paz y una tranquilidad que no es de este mundo. Y resulta que yo lo entendí después, que esa paz solo te la da el Señor, y eso lo expresa Filipenses 4:7, cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense este versículo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, no es una paz natural, no es una paz normal, es una paz que va más allá de nuestro conocimiento. Y eso solo lo experimentamos si estamos en Cristo Jesús. Esa paz viene de la confianza de saber que tu barco es manejado por el Rey. Tienes la plena convicción y seguridad que Él tiene el control de tu barco, que tu barco no se va a hundir. Y el versículo inmediatamente anterior da respuesta a cómo podemos estar libres de preocupación. Dice el versículo 6 de Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Cierto? El Señor enseguida nos da la solución. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis turbados. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando usted se siente que su barco está en turbulencia, que su avión se quiere caer, diríjase a Dios en oración, que Él llevará el timón de su vida. La invitación es esa. Si usted está pasando por una dificultad o por un problema, clame al Señor y tendrá respuesta en su tiempo, que es perfecto. Dice Jeremías 33, que clama a mí y yo te responderé. Y aparte de que te responderá, te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces pensamos que el Señor no quiere respondernos y resulta que no es su tiempo o realmente no desea eso que anhelamos tanto. De hecho, una vez lo comentábamos con la hermanita Noris, ella nos decía que a veces oramos y no vemos respuesta, y a veces que el Señor no quiere eso para ti, el Señor quiere algo mejor, una cosa mejor. Él te responde de acuerdo a su propósito, tiempo y diseño perfecto. Amén. Entonces, esa es la invitación, mis queridos hermanos. Clame al Señor, dígale y ofrézcale que su vida está manejada por Él. Los hilos de su vida están manejados por Él. Somos hechura suya y somos imagen y semejanza de Él, y Él sabe qué nos conviene. Dice también las Escrituras que a veces no sabemos pedir, y Él sabe qué necesitamos realmente antes que nosotros le pidamos. Pero en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de ese mar de preocupaciones, el Señor sí está con nosotros y Él siempre nos responde de acuerdo a su voluntad. Entonces ya tenemos tres, de los 3 puntos tenemos 2 ya
desarrollados, que es el Señor está contigo en el cansancio, el Señor está contigo en los problemas. Vamos al tercer y último, pero por ser último no menos importante, creo que es muy importante, y es el Señor está contigo en la tentación. Oh my God, el Señor está contigo en la tentación. ¿Cómo se traduciría esto? Bueno, para comenzar este punto debemos decir y reflexionar que vivimos en un mundo, pero que no somos de él, ¿cierto? Estamos aquí, como les decía, temporalmente. Pero es indiscutible que este mundo nos atrae siempre con sus placeres, deleites. Siempre como humanos tenemos deseos de poder, de reconocimiento, de vanagloria, de querer más y más y más. Siempre el mundo está allí guiñando, bueno, dándonos guiños y queriendo que cedamos ante la tentación. Pero el Señor es fiel y misericordioso y sabe darnos las herramientas para no caer en ella. Y por eso quiero que me acompañen para profundizar mucho más este punto a Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Y me siguen en la lectura. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, y a él solo servirás. Perdón, dice así: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos claramente que el Señor fue tentado. Fue llevado al desierto para ser pues tentado por el diablo. Fíjense de qué manera inicia la tentación: con comida. Y así actúa el diablo cuando tenemos una falencia en algo. Aquí fue primeramente pues una necesidad básica de supervivencia, y fue la comida. El Señor llevaba en ayuno 40 días y 40 noches, literalmente pues tenía mucha hambre, no había consumido absolutamente nada. Y resulta que el ayuno era, para los judíos es muy importante, si es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o es todo el día, y resulta que el Señor pues llevaba pues 40 días sin consumir absolutamente nada. Y Jesús se mantenía firme y le respondía con las escrituras. Y algo también que debemos resaltar es que el diablo también sabía de escritura, porque todo lo que él le decía lo citaba. Pero el Señor también le respondía. De hecho, de las partes de la Biblia que le responde el Señor, como no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está en Deuteronomio. Y también no tentarás al Señor tu Dios, también está en Deuteronomio. Y el diablo también le cita varios versículos de la palabra. De hecho, le cita una parte del Salmo 91,
claro está, se lo cita incompleto porque de eso también se jacta el diablo, de utilizar la palabra del Señor de una forma distorsionada. De hecho, así también eh, utilizó a Eva cuando le dijo, con que Dios te ha dicho que de este árbol no comerás. Entonces, él utiliza un juego de palabras para hacernos caer. Pero resulta que no estaba tentando a cualquiera, estaba tentando al Hijo de Dios. Estaba tentando a Dios. Y de hecho muchas personas piensan de que como él era Dios, pues él no iba a ceder a la tentación. Pero precisamente el no caer a la tentación era una señal de que él era el Mesías. Porque absolutamente nadie, aparte de Jesús, podía ceder a la tentación. Jesús no cedió a la tentación y eso lo convirtió en el Dios verdadero. Él es el rey, fue tentado como rey, nació como rey, pero fíjense que no murió como rey, ¿cierto? Murió como un desdichado, humillado en una cruz para redimirte a ti y a mí del pecado. Y vemos también tres características del tentar. La tentación significa tentar y probar. Y el Señor fue tentado y probado. De hecho, siempre, si se fijan, el diablo siempre le dice, si eres hijo de Dios, ahí lo está, lo quiere probar. Y de hecho, el Señor, por ser Dios, pudo haber accedido a sus comentarios, pero el Señor tenía que demostrarle que él no podía convertirse, no podía convertirse a una manera más vil o caer a una manera más bajo como el diablo quería. Él tenía que demostrarle que él era diferente y no podía ceder a sus caprichos. Entonces, lo tienta de tres maneras, de una forma física, de una forma espiritual y de una forma psicológica. ¿Por qué de una forma psicológica? Porque le dice que todos los reinos que está viendo cuando lo sube al penáculo, que todos esos reinos le darán si postrado le adorare. ¿Y quién es el diablo? El diablo para estar ofreciendo títulos, ¿cierto? Para estar ofreciendo el mundo. Pero resulta que dice la palabra también que él es el rey de este mundo y él está aquí tentando a las personas. Pero resulta que tenemos un mayor y es Jesucristo. Asimismo, como Jesús fue tentado y fue liberado de esa tentación, nosotros también. Pero resulta, y antes de dar las herramientas de cómo zafarse de la tentación, quiero traer a colación aquella serie que daban en los años 2000, 99-2000, que se llamaba Tentaciones. Y es para hacer una analogía de cómo funciona la tentación, de cómo eres tentado y de ti depende pecar o no pecar. Resulta que ese programa de televisión era una familia de 4 personas y habían 2 personajes muy curiosos, que era un diablo, bueno, la diabla, y un angelito. Y el diablo siempre pues le aconsejaba que hicieran cosas malas y el angelito siempre le decía que hicieran cosas buenas. Entonces aquí vemos dos aspectos de nuestra conciencia, lo que nos dice que está bien hecho y lo que nos dice que está mal hecho. Y eso se refleja cuando Santiago nos dice en Santiago 1, versículos 13 y 14, que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense que cuando yo le doy paso a la tentación en mi corazón, ya yo le estoy abriendo camino al mal. Y hablábamos en el grupo de los jóvenes con el siguiente ejemplo, haciendo un paréntesis del programa de tentaciones. Marcel va con su novia y ve a otra chica. Marcel no tiene novia, es un ejemplo. Va con su novia y mira a una chica y en ese momento, bueno, ya Marcel quitó la mirada y dice, Señor, perdóname,
quita este pensamiento de mi corazón. Marcel ahí tuvo la tentación, pero no pecó. ¿Cómo hubiese pecado Marcel si hubiese seguido viendo a esa chica y se hubiese deleitado en ese pecado? Y así mismo, pues el Señor nos da aquí en Santiago la explicación, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces, para terminar con el paréntesis de la serie, aquí el diablo siempre le daba la manera de pecar a la protagonista, que se llamaba Camila, lo recuerdo. Y el angelito le decía cómo no hacerlo. Entonces, ella tenía ese sentir, tenía ese malestar o esa tentación allí palpitante, pero cuando ella le decía no a esa tentación, el pecado no daba luz y todo esa tentación pues era destruida. Todos siempre vamos a ser tentados, todos siempre vamos a ser atraídos y seducidos, como nos dice Santiago, pero también el Señor nos da las herramientas para salir de esa tentación, así como José en su momento tuvo que salir literalmente corriendo de manos de la egipcia, así el Señor también nos enseña a cómo decirlo. Y resulta que nos enseña en Santiago. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así nos lo deja ver Santiago, donde nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Capítulo 4, versículo 7. Entonces, ya para ir finalizando y cerrando, el deseo del diablo es apartarnos del Señor, con sus trampas, con sus juegos, con su manera de atraernos a esos placeres. Y hermanos míos, la tentación, el pecado, los placeres, el cansancio, los problemas no pueden apartarnos de Dios, no pueden. El Señor es bueno y Él siempre muestra su misericordia con nosotros. No sé cuáles son sus planes, no sé si quieren casarse, tener hijos, viajar, hacer maestrías, pero como hijos de Dios estamos llamados a perseverar en esta carrera para llegar a la meta que es en Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que Él quiere mostrarnos y enseñarnos. Esos planes que tenemos a futuro, pongámoslos, hermanos, en las manos del Señor y Él en su tiempo nos mostrará si es o no posible, si es bajo su voluntad, si es bajo su diseño, si es bajo su propósito. Pero créanme que Él siempre tiene respuesta a aquellos a quien le busca. Y finalizo con este versículo que a mí en particular me gusta mucho, que es 1 Corintios 15:58. Y dice así. Y dice así el versículo 58, que es el último del capítulo. Cuando lo tengan, amén, me dicen amén y siguen conmigo la lectura. Y dice así, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en, ¿qué? En vano. Así es, aquí el apóstol Pablo le hablaba a los corintios sobre la resurrección de Jesús. Si no hubiese habido resurrección, no tendríamos nada. No habría evangelio, no habría fe, no habría Cristo, no habría Mesías. Esa es la enseñanza de hoy, que si creemos que en ese Jesús que resucitó, tendremos vida juntamente con Él, hermanos. Nuestra recompensa no está aquí en la tierra, no está aquí. La recompensa está cuando alcancemos la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu palabra. Gracias, Padre, por compartir y saber que tú siempre estás con nosotros en medio del cansancio, en medio de los problemas, en medio de las tentaciones. Siempre podemos ver tu rostro, Padre Santo. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.